Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Muchísimas gracias por permitirme aportarte un pequeño granito de arena y, por supuesto, por permitirme formar parte de tu aprendizaje, aunque sea un poquito, en el día de hoy. Gracias de corazón. Bueno, también, por supuesto, daros las gracias a todos aquellos que habéis sido un montón, que os habéis apuntado ya al congreso gratuito que he preparado. Es un congreso que he preparado con muchísima ilusión. Sois muchos los que estéis ya dentro y os puedo garantizar que os va a aportar muchísimo. Bueno, comentaros que tenéis toda la información de este congreso, que es gratis, en la descripción de este vídeo. Te puedes apuntar. Es más, te aconsejo que te apuntes ahora porque tienes un regalito extra que sé que te va a encantar. Y es un congreso donde voy a aportarte por dos vías distintas. La primera, voy a compartir contigo 5 clases de 2 horas gratuitas en directo, donde voy a aportarte un montón de información, desde cómo trabajar cada grupo muscular, cómo planificar, cómo programar, cómo trabajar los glúteos, entender el HIIT. 5 clases de 2 horas conmigo gratuitas, más además, más de 40 entrevistas a referentes del sector. Como digo, tienes toda la información en la descripción de este vídeo, puedes ver a toda la gente a la que voy a entrevistar, a mucha gente te va a sonar, ya lo verás. Y te puedo garantizar que va a ser una experiencia de aprendizaje máxima. Así que, bueno, no lo dudes, apúntate al congreso, porque, como digo, ahora mismo, además, en el primer email tienes un regalito y es un regalito que sé que te va a gustar y sí que te va a aportar. Es un regalo de mucho, mucho valor. Y, bueno, compañeros, el vídeo de hoy, la verdad, lo quería titular de otra forma. Lo quería titular algo así como te estás comiendo la excéntrica y tú verás lo que estás haciendo, pero así no vas por buen camino. Lo que pasa es que, bueno, no me entraba y lo he llamado así. Bueno, en este vídeo principalmente quiero hablar con vosotros de un tema que es muy importante y es la fase excéntrica en nuestro entrenamiento. Básicamente, cuando hacemos cualquier ejercicio, cuando hacemos un curl de bíceps, cuando hacemos unas dominadas, todos los ejercicios tienen, digamos, 2 fases principales. La primera, que es la fase concéntrica, que es la fase de acortamiento. En un curl de bíceps, por ejemplo, sería la fase de acortamiento, de acercar la mano al hombro. Pero todos los ejercicios tienen también una fase que es súper importante, que es la fase excéntrica, que es, digamos, la fase de elongación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con este vídeo y qué es lo que pretendo aportarte? Ya verás que te va a servir muchísimo. Bueno, lo primero, he hecho una clasificación, ¿vale?, de qué mecanismo principal nos encontramos en la fase excéntrica y en la fase concéntrica a nivel de contracción muscular. Es una parte un poquito más fisiológica, pero que pienso que es importante e interesante que entendáis. Lo segundo, ¿qué áreas cerebrales participan cuando hacemos un gesto concéntrico y cuando hacemos un gesto excéntrico? Concéntrico y excéntrico. Siguiente parte, que entendamos cuál es la máxima fuerza generada tanto de forma concéntrica como de forma excéntrica y que entendamos qué probabilidad tenemos a nivel de agujetas y a nivel de daño muscular. ¿Bien? Y por último, quiero aplicaros también qué consejos os puedo dar a nivel de ejecución. ¿Qué consejos puedo daros a nivel de aguantar los ejercicios para que entendamos cómo hacerlo de forma concéntrica y de forma excéntrica? Entonces, como veis, he tocado aquí distintos temas que son importantes y aquí tenemos la parte concéntrica y la parte excéntrica. Seguramente, según vaya hablando, añadamos alguno más de lo que he comentado aquí, pero bueno, eso será como extra y simplemente porque me motivo y no puedo hacerlo de otra forma. Así que nada, si os parece, empezamos. Bueno, lo primero, quiero comentar que cuando hacemos cualquier ejercicio, al final la fase excéntrica, es decir, esa parte de elongación en un curl de bíceps, en un remo, en un press banca, en todos los ejercicios, requiere mucho control y requiere también la activación de distintas áreas del cerebro que normalmente no tenemos muy trabajadas, ¿vale? Sí que es cierto que la fase concéntrica, pues sí que tenemos muy trabajada esa parte, pero la fase excéntrica, pues hay ciertas áreas que no tenemos tan trabajadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya si encima sumamos condiciones de fatiga, estamos ya cansados, ya estamos en las últimas de ese press banca, hemos acumulado mucho trabajo, la fase excéntrica, es decir, esa fase de aguantar la barra, tendemos a no controlarla. Y esto es un gran fallo. Es un gran fallo precisamente por lo que quiero comentaros hoy. Vamos a tocar un poquito de fisiología, pero es súper importante, y también tocaremos estas aplicaciones prácticas. Os puedo garantizar que lo he resumido de una forma súper sencilla y os puedo garantizar que lo he intentado hacer de una forma súper práctica y aplicable, ¿vale? Esto se podría complicar mucho más, pero lo he querido hacer simplificado para que todos lo entendáis y para que no haya ningún problema. Entonces, primero, tenemos que diferenciar cuál es el mecanismo principal de contracción muscular a nivel de hacer la fase concéntrica y a nivel de hacer la fase excéntrica. Mira, de forma súper resumida, tenemos que entender que cuando hacemos la fase concéntrica hay deslizamiento a nivel de filamentos de actina y miosina. Es decir, hay un deslizamiento de unos sobre otros.
Sin embargo, cuando hacemos la fase excéntrica, a nivel del mecanismo principal, como método, o sea, a nivel de contracción muscular, tiene un papel súper importante, una proteína, que seguramente no has escuchado hablar de ella, pero es la titina, ¿bien? La titina. Básicamente, la titina se comporta como si fuera un muelle y lo que hace es dar estabilidad a los filamentos para que no se rompan, ¿bien? Es por eso, y la titina forma un gran papel dentro de esto, que cuando hacemos, por ejemplo, una fase excéntrica, en la fase excéntrica podemos aguantar más peso que lo que aguantaríamos en la fase concéntrica. Os pongo un ejemplo súper sencillo. Imaginamos que de forma concéntrica podemos levantar, por ejemplo, 100 kilos en press de banca. De forma excéntrica, obviamente, podríamos aguantar bastantes más kilos que lo que podríamos aguantar de forma concéntrica, levantar de forma concéntrica. ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente a dos partes. Y es, la primera, que de forma excéntrica tú tienes la intención de frenar la barra, es decir, estás ejerciendo también esa fuerza contra la barra, y además que esta proteína, como hemos llamado, la titina, más toda la energía que almacenan músculos, tendones, ligamentos, etcétera, suman resistencia a medida que se alargan. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos una banda elástica, ¿bien? Una banda elástica, ¿qué mecanismo tiene? Pues básicamente que según la estiras, más te cuesta estirarla. Cuanto más estiras la banda elástica, más resistencia se ofrece al estiramiento de la banda elástica. Bien, pues con la fase excéntrica sucede una cosa muy parecida. Y es que músculos, tendones, ligamentos, estas proteínas a nivel fibrilar, como la titina, ofrecen resistencia a la elongación. Bien, esta es, digamos, la principal diferencia a nivel de mecanismos principales de contracción. Siguiente punto, ¿qué áreas cerebrales van a estar participando tanto en una contracción concéntrica como en una contracción excéntrica? Lo primero, y por no entrar en mucho detalle, porque es un tema que puede complicarse bastante, que entendamos que en la fase concéntrica van a participar muchas áreas cerebrales y en diferentes regiones, de forma intensa y de forma muy interconectada. Eso es cuando hacemos la fase concéntrica. Cuando hacemos la fase excéntrica, no va a haber muchas áreas cerebrales implicadas, pero se van a activar de forma mucho más intensa y además con menos interconexiones entre ellas. Como veis, a nivel cerebral y a nivel fisiológico es diferente. ¿Bien? ¿Cuánta fuerza podemos generar en fase concéntrica y en fase excéntrica? En fase concéntrica, la máxima fuerza posible que eres capaz de generar, pero en fase excéntrica, es decir, aguantando la barra, más o menos en torno a 1,4 por el peso que eres capaz de ejecutar en la fase concéntrica. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, en press banca eres capaz de levantar 100 kilos, pues de forma excéntrica sí que eres capaz de aguantar más o menos en torno a 120, 130, 140 en algunos casos, etc. De forma excéntrica tienes más capacidad. Y es justamente por lo que he comentado antes, por esa parte a nivel de proteínas fibrilares como la titina, por ejemplo, esa elasticidad de músculos, tendones y ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Genial, me alegro mucho. Bueno, ¿qué parte importante tenemos que entender también? Que la fase concéntrica y la fase excéntrica van a estar vinculadas de diferente forma con las agujetas y con el daño muscular. Lo primero, y es súper importante que lo entendamos, de verdad, y no me cansaré de repetirlo, las agujetas, ¿vale?, no son un indicador válido de que estamos trabajando o entrenando bien. Eso quiere decir que tú, por ejemplo, puedes tener muchas agujetas, pero que tu entrenamiento no sea efectivo. Y al contrario, puede ser que no tengas agujetas y que tu entrenamiento sea súper, súper efectivo. Es muy importante que entendamos esto porque al final nos lleva mucho a error. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que cuando hablamos de fases concéntricas, si podemos catalogar, por así decirlo, en unidades arbitrarias, en unidades sin más, cuánto daño muscular y cuántas agujetas generaría la fase concéntrica, yo, por ejemplo, le daría 3 puntos, ¿bien? Sin embargo, cuando hablamos de una fase excéntrica y su vinculación con el daño muscular y su vinculación con las agujetas, yo le daría entre 3 y 4 puntos. Perdón, entre 4 y 5 puntos. Estas son cosas del directo. Está bien también que veáis estos fallitos, ¿bien? Está claro que cuando trabajamos con excéntricas de forma más intensa, cuando focalizamos ese trabajo en la excéntrica, vamos a tener más daño muscular y posiblemente vamos a tener más agujetas, ¿bien? Pero es importante que hagamos cierto énfasis en estas fases excéntricas. Por supuesto, va a depender de si buscamos puramente hipertrofia muscular o si buscamos, por ejemplo, pues levantar el máximo peso en powerlifting. Hay diferencias porque, por ejemplo, si buscamos hipertrofia, aguantar esta fase excéntrica es interesante y es inteligente porque aumenta el tiempo bajo tensión. Sin embargo, por ejemplo, si buscamos aguantar en powerlifting,
pues a lo mejor lo que buscamos es no fatigarnos tanto en la fase excéntrica, pero que sí sea un gesto controlado y permitirnos aplicar la máxima fuerza después. ¿Ves? Como ves, son un poco distintos, pero esa fase excéntrica va a ser importante. ¿Cuál es el tiempo de ejecución óptimo, por así decirlo, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica? Bueno, lo primero es definir qué es el tiempo, ¿vale? El tiempo, digamos, que se puede definir de dos formas. La primera, viendo cuánto tardamos en levantar en fase concéntrica y cuánto tardamos en aguantar en fase excéntrica, para eso habría que medir el tiempo o la velocidad, o también se puede medir como una proporción, pues si, por ejemplo, hago este tiempo en fase concéntrica, el 2, o sea, un 2, el doble, sería pues hacer el doble del tiempo de lo anterior que hemos hecho en fase concéntrica, ¿vale? Se puede medir de ambas formas. ¿Cuál es la recomendación que yo os doy? Lo primero, para trabajar de forma concéntrica es recomendable trabajar tan rápido como sea posible. ¿Por qué? Porque va a estar vinculado con ese trabajo de unidades motoras de alto umbral, va a estar vinculado con ese trabajo de fibras rápidas, que son las que mejor responden a la hipertrofia. ¿Entendido? Esto es súper importante. Pero la fase excéntrica, por ejemplo, si lo que buscamos es esa hipertrofia muscular, podemos aguantarla en torno a 2 o 4 veces lo que tardamos en hacer la fase concéntrica. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hacemos en un segundo la fase concéntrica, la fase excéntrica podría situarse en un rango de entre 2 y 4 segundos. Más de 4 segundos sería contraproducente. No recomendaría hacerlo más de 4 segundos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque implicaría mucha fatiga, implicaría un trabajo extra que después te resta fuerza de cara a hacer esa fase concéntrica. Pero sí que es interesante que hagas esta fase excéntrica, ¿vale? Como hemos dicho, al final los mecanismos a nivel de contracción muscular son distintos, las áreas cerebrales son distintas, es interesante trabajar sobre estas fases excéntricas. ¿Qué consejos os daría para trabajar tanto en fase concéntrica como para trabajar en fase excéntrica? Lo primero, cuando buscamos hacer la fase concéntrica, cuando buscamos hacer ese levantamiento, vamos a pensar en cosas como, por ejemplo, empujar, traccionar, explotar, reventar, levantar, ¿vale? Vamos a intentar hacer fuerza y poner el foco en lo que estamos haciendo. El foco puede ser distinto si buscamos ganar fuerza o si buscamos ganar masa muscular, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, pensar en el músculo que estamos trabajando, pensar en cómo se contrae, mejora su actividad muscular. Lo cual, por ejemplo, para hipertrofia muscular es una conexión mente-músculo que es muy interesante y que es muy importante. Sin embargo, si tú, por ejemplo, estás haciendo un levantamiento de powerlifting y buscas concentrarte en el músculo que estás trabajando, es posible que se vea reducida la potencia total que estás ejerciendo. Es mucho mejor cuando buscas trabajar la fuerza o cuando buscas trabajar la potencia, focalizarte en desplazar la barra muy deprisa. Ese foco externo permite ejercer más fuerza y este foco interno permite conseguir más actividad muscular. ¿Bien? Entonces, cuando buscamos un trabajo concéntrico, buscamos empujar, buscamos traccionar, buscamos ejercer fuerza, buscamos ir al máximo con ella. Pero cuando buscamos hacer esa fase excéntrica, esa fase de descolgarnos en dominadas, esa fase de llevar la barra al pecho en press banca, etc., principalmente lo que tenemos que buscar es controlar la barra, ¿vale? Es controlar la barra. Si buscamos hipertrofia, buscaremos sentir esa elongación muscular y ese trabajo extra que estamos haciendo. Y si buscamos ganar masa muscular, o sea, perdón, si buscamos ganar fuerza, buscaremos sobre todo sentir que la posición de la barra va a un sitio correcto para que después podamos ejercer más fuerza. Es un poco la diferencia. Cuando tú buscas ganar masa muscular, te centras en esa elongación, en ese sentimiento, en cómo está trabajando ese grupo muscular y cómo se está activando, tanto en concéntrico como en excéntrico, pero cuando tú buscas ganar fuerza, principalmente estás buscando comodidad, principalmente estás buscando, oye, ¿dónde va la barra? ¿Dónde la estoy colocando? Esta posición es correcta, ahora voy a poder empujar bien. Es un poco la diferencia. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Y qué pienso que es súper importante que entendáis de todo esto, ¿vale? Como conclusión, muy importante, os diría, mira, la fase excéntrica proporciona adaptaciones diferentes a las de la fase concéntrica, es un hecho, lo hemos visto en todo este rato, y ambas dos, tanto la fase concéntrica como la fase excéntrica, son necesarias, ¿vale?, para la evolución máxima posible a nivel de fuerza y a nivel de hipertrofia muscular. Es decir, que las dos son muy importantes. Y cuando veo a la gente que se deja la barra caer y después empuja, o se deja la barra caer y después empuja de forma lenta, está perdiendo un montón de adaptaciones que son importantes, por dos vías. Porque no está controlando esa bajada para sentir mejor ese músculo de cara a la ganancia de masa muscular o para colocar mejor la barra de cara a la ganancia de fuerza.
y porque después en el empuje o no está ejerciendo la máxima fuerza posible o lo contrario. Entonces, tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica son necesarias, importantes y atacan a puntos distintos desde un punto de vista fisiológico hasta desde un punto de vista de las áreas cerebrales en las que participa el levantamiento. Entonces, os recomendaría trabajar ambas partes y os recomendaría usar esta información para que consigáis los máximos resultados. ¿Ha quedado claro, sí o no? Bueno, como he dicho, al final he buscado simplificarlo muchísimo. Tened en cuenta que al final he metido en 15 minutos una clase prácticamente de fisiología del ejercicio, pero estoy convencido de que si lo volvéis a ver este vídeo y lo veis con calma, lo vais a saber aplicar sin ninguna duda. Y al final es un poco lo que busco. Hago este vídeo porque me he encontrado con un montón de preguntas últimamente, sobre todo por Instagram, que si no me seguís es @powerexplosive, en el que me preguntaban por esto. Oye, la fase excéntrica yo no la hago, la fase concéntrica. Bueno, pues me apetecía compartirlo. Así que, bueno, compañeros, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Si así es, agradezco un montón vuestra manita arriba y os animo de verdad y de corazón a que os apuntéis al congreso que hemos organizado. Es un congreso gratuito, lo tenéis en la descripción de este vídeo y es un congreso que de verdad toda la carne está puesta en el asador. Es una formación impresionante y es gratis. Como he dicho al principio, básicamente va a tener dos componentes. Y es que vais a tener 5 clases conmigo de 2 horas para que yo en directo os aporte y para que conteste vuestras preguntas. ¿Vale? O sea, van a ser 10 horas conmigo, todo esto gratis. Más además que voy a entrevistar a más de 40 referentes del sector y a muchos los conocéis muy bien, entre los que se incluyen doctores, científicos, youtubers, deportistas de élite, como por ejemplo Lidia Valentín y otras sorpresas. Conocéis a mucha gente de la que participa en este congreso y de la que voy a poder rascar un montón de información. Entonces, si te apetece formar parte de unas jornadas de más de 50 horas de formación donde vas a aprender muchísimo, tienes todo aquí abajo en la descripción. Es un proyecto precioso, es impresionante y la verdad que me gustaría mucho contar contigo, tú que me estás viendo. Así que bueno, te animo a que lo hagas porque, como digo, muy pocas veces vas a tener la oportunidad de formar parte de algo así y encima gratis. O sea, este tipo de congresos siempre se cobran, son caros. Y además, yo pienso honestamente que hasta ahora nadie ha tenido el valor de hacer un congreso de tanta duración, con tantos ponentes, con tantas clases, porque es un jaleo organizarlo que no veas. O sea, yo me estoy metiendo un curro de narices para que lo puedas disfrutar y para que puedas aprender. Así que bueno, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Te puedes apuntar gratuitamente y, como digo, ahora mismo tenéis un regalito en el primer email, nada más apuntarte, y es un regalo que sé que te va a gustar mucho. Los que ya os habéis apuntado ya me lo habéis dicho, que es una pasada y soy consciente de que podría vender perfectamente ese regalo, pero me apetece que los que os estéis apuntando ahora lo tengáis gratis y lo disfrutéis. Así que, compañeros, va a ser muy potente, va a ser muy divertido. Y yo le estoy poniendo mucho esfuerzo. O sea, imaginaos el trabajo que es el preparar esas 5 clases de 2 horas, el entrevistar a esas 40 personas que al final son referentes, los conocéis de YouTube, los conocéis de Instagram, pero mola mucho. Y mola mucho porque esto nos permite expandir la mente y aprender desde 2 zonas muy distintas. Y es, por una parte, aprender con gente que son referentes en el mundo de la investigación, que son referentes en el mundo de la divulgación, gente que te va a aportar mucho a nivel técnico, pues por ejemplo a nivel de dolor, lesiones, ganancia de masa muscular, ciencia, pero también hay un montón de gente que quizá no están tanto en esta parte académica y que tienen mucho que aportarnos, porque si tienen una gran comunidad es que algo están haciendo bien. Entonces, la verdad que me hace un montón de ilusión y contar contigo y que confíes en mí, pues joder, me siento súper agradecido. Así que, nada, compañeros, lo tenéis todo en la descripción, cuento con vosotros y empezamos dentro de nada. Así que si queréis aprovechar tanto todo este congreso como el regalito que tenéis ahora, ahí lo tenéis. Compañeros, os mando un abrazo súper grande. Si me dejáis un like, ya sabéis que lo agradezco mucho. Es un buen feedback para yo seguir haciendo este tipo de directos. Y la verdad que me mola mucho hacer estos directos. Fijaos que hasta ahora siempre había hecho los vídeos grabados, editados, pero de esta forma es incluso más natural, ¿verdad? De esta forma veis que me equivoco, que no pasa nada y me expreso con más naturalidad. Me está gustando. Le estoy cogiendo el gustillo. Pues nada, compañeros, un abrazo enorme y lo dicho, tenéis el congreso en la descripción y si no me seguís por Instagram, seguidme. Es Power Explosive, es muy fácil encontrarme porque
porque aporto un montón por ahí. De hecho, es curioso, pero la cuenta de Instagram incluso se va a hacer más grande que la cuenta de YouTube. Fijaos que tenemos aquí 1,5 millones de suscriptores y la cuenta de Instagram en nada prácticamente nos ponemos en 1 millón también. Así que para que veáis lo que son las cosas. Bueno, amigos, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Os lo digo de verdad.